Hola, vamos a hacer el segundo ejercicio de las leyes de Newton, fuerza de rozamiento. Y dice que la fuerza que empuja el motor de un automóvil de 1000 kilos es de 3000 newton. Calcula su aceleración sin rozamiento. Calcula el tiempo que tardará en pasar de 20 metros por segundo a 40 metros por segundo. Y lo mismo resolverá la parte anterior en el caso del coeficiente de rozamiento sea 0,15. Bien. Podrías hacer este ejercicio poniendo una fórmula pero se trata de aprender física y entonces lo importante de estos ejercicios es que entendáis la física, no lo de menos casi es el resultado, realmente, os lo digo en serio. Entonces vamos a plantearlo, pues a lo mejor, pues eso, no más complicado, sino para que entendáis los conceptos. Entonces nos dicen que la fuerza es de 3000 newton y nos preguntan la aceleración. La masa es de 1000 kilos, entonces aplicamos, como siempre, casi siempre es aplicar la segunda ley de Newton al eje X. No hay rozamiento, entonces como no hay rozamiento no tengo que calcular normales ni pesos sobre el cuerpo, simplemente la fuerza del motor, y le llamo F porque solo hay una. Entonces F sub X es masa por aceleración en X, la suma de fuerzas, la suma, esto es el sumatorio, significa que tengo que sumar todas las fuerzas en el eje X y aquí solo hay una, que es esta. Entonces 3000 es lo que vale, será la masa, que es 1000 por la aceleración en X. Entonces la aceleración en X es 3 por I, metros partido segundo al cuadrado. Fijaros que aquí a la fuerza le he puesto el vector director en el eje de las X, el vector I. Entonces estoy haciendo un tratamiento vectorial. El apartado A, la segunda parte, calcula el tiempo que tarda en pasar de 20 metros por segundo a 40 metros por segundo, pues ahora es un problema de cinemática, de movimiento acelerado. Tenemos una aceleración de 3 metros partido segundo al cuadrado. Entonces, bueno, la velocidad es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Fijaos que pasa de 20 a 40, entonces 20 es V sub 0 y 40 es V. Entonces 40 es 20 más 3t, pasando para el primer miembro 40 menos 20 me queda 20 igual a 3t y t es 20 entre 3, pues 6,7 segundos. Bueno, pues esto es así de fácil el apartado A. Voy a ir quitando las cosas que no voy a necesitar. Bien, vamos entonces al apartado B. Bien, en el apartado B hay rozamiento, entonces tenemos que calcular la fuerza de rozamiento. Entonces, para calcular la fuerza de rozamiento, ¿sabéis qué es la fuerza de rozamiento? Bueno, lo voy a poner aquí. El módulo de la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la normal, con lo cual voy a tener que calcular la normal, que es esta fuerza, y hay que hacer un balance de fuerzas en el eje Y. Fijaos que en el eje Y no hay aceleración, es cero, y el peso y la normal deben ser iguales. Mientras que en el eje X hay la fuerza del motor hacia la derecha y la fuerza de rozamiento hacia la izquierda. Bien, aquí esto lo voy a quitar porque lo he puesto donde no debía. Entonces en el eje Y la suma de fuerzas en Y es la masa por la aceleración en Y. La aceleración en Y, aquí vamos a trabajar, la aceleración en Y es 0. Aquí está. Entonces eso es alula. ¿Qué fuerzas hay en Y? La normal más el peso. Fijaros que esta ecuación siempre se pone con el signo más, con el signo de sumar. ¿Por qué? Porque los vectores se suman. Estos vectores se suman. ¿Qué pasa? Que uno va hacia arriba, la normal, y el peso va hacia abajo. Bueno, pues es igual a 0. Entonces, si es igual a 0, deben ser iguales en módulo. La normal es igual al peso. Entonces, ¿cuánto vale la normal? 1000 por 9,8, 9800 newton. Eso lo necesito para calcular la fuerza de rozamiento. Fijaros que lo que me están preguntando en este apartado es la aceleración en X. Aquí es con rozamiento, no sin él.
coeficiente de rozamiento es 0,15. Bueno, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento? Pues la fórmula, tenéis que saber, es el coeficiente de rozamiento por la normal. Esto es su módulo, entonces será 0,15 y la normal 1800 que acabo de calcular, 1470 newton. Esto es el módulo. Pero en vector, la fuerza de rozamiento va hacia la izquierda, por lo tanto tiene signo negativo. Entonces, si lo pongo en función del vector director del eje X, pues la fuerza de rozamiento será menos 1470 por I newton. Entonces, esto es lo importante del problema. Lo menos importante es a lo mejor las cantidades que voy a calcular. Lo importante es que vosotros diferenciéis de un módulo, que es esto, un módulo, a un vector. Esto es vector. Y que sepáis lo que es el vector unitario, el vector que tira según el eje X con módulo 1. Entonces esto, como vale 1, tira 1470 ¿hacia dónde? Hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, que es menos. Y va hacia la derecha, pero como aquí hay un menos, pues entonces esta fuerza es hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces esas son las cosas, la diferencia entre módulo y vector. El aplicar una segunda ley de Newton. Y hacer el dibujo con las fuerzas, sumarlas, es lo que tenéis que aprender en estos ejercicios, es lo importante, más que me dio 7 o me dio 14 o me dio 2 o no me dio nada. Bueno, sigo porque me estreso. Entonces, la segunda ley. ¿Veis? Aquí otra vez, segunda ley. Otra vez, la segunda ley de Newton, pero ahora ¿en qué eje? En el X, pues suma de fuerzas en X, masa por aceleración en X. ¿Qué fuerzas hay en X? Ya la pongo con los mismos colores para que las veáis en el dibujo, que va a la correlación. La fuerza del motor y la fuerza del rozamiento. La masa también está aquí en rosa por la aceleración en X, que es la que tengo que calcular, como antes. Entonces, ahora la fuerza de rozamiento ya la calculé, menos 1470 por I. La fuerza del motor es el dato del problema, pues la sumo simplemente y la masa son 1000 y me queda la aceleración 1530 entre 1000, 1,53 metros por segundo al cuadrado. Unidades, siempre poner las unidades a los números. Y ya la velocidad, pues es para pasar de 20 a 40, pero ahora es con esta aceleración, no con la aceleración del apartado anterior. Entonces es un problema, ya veis, de cinemático. Lo único que tenéis que hacer es coger la fórmula de la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Fijaos que si pasa de 20 a 40, la velocidad inicial es 20, la final 40, bueno, es igual que la anterior, es como el de antes. Entonces 40 igual a 20 más, ahora en vez de 3, pues es 1,53t. 20 es 1,53t y t20 entre 1,53 pues da un tiempo de 13,1 segundos. Bueno, pues este es el ejercicio y ya digo, veis lo que quiero, que aprendáis a usar un balance de fuerzas en un eje, en el Y, en un eje X, que aprendáis la segunda ley de Newton, que es la más importante de todas las leyes de Newton. Todas son importantes, las tres no, pero bueno, en problemas la que más se usa es la segunda. Entonces, pues para eso están los ejercicios del boletín. Bueno, pues acabamos, porque así acabamos cuanto más rápido mejor, para que tengáis tiempo para repasarlo y poder hacer el mayor número posible.